Y pues bueno, algunos años también en este caminar junto con David y otros compañeros en el acompañamiento a docentes en esta etapa de lo que significa y el hecho de participar para promocionarnos. Entonces, pues bueno, les comentaba, ciertamente hace 3 años aproximadamente fuimos invitados para participar en la elaboración de los libros de texto y pues tuve a bien a ser afortunada también de alguna manera en el hecho de trabajar directamente con los autores de los programas. Y en este caso, pues mi libro, el proyecto con el que participé con otras 10 personas, porque fueron otras 10 personas que de alguna forma competimos y que se fuera seleccionado el proyecto que está en el libro de proyectos de sexto grado. Se llama Prejuicios que limitan derechos y determinan historias, muy bonito, de la página 210 a la 227. Actualmente también participamos en la elaboración de los libros de texto de multigrado de quinto y sexto grado, nuevamente seleccionado el proyecto que presento. Aún no nos han dado fechas para la continuidad, pero pues bueno, estamos en eso. Algunos años también de docente, 30 años, casi 30 años de servicio. Y bueno, socióloga de formación, cuento con una maestría en educación inclusiva y bueno, muchas otras cosas más, pero pues hoy venimos a hablar de un tema muy interesante, muy bonito, que es bueno que lo vayamos asimilando, entendiendo. Cualquier duda que tengan, con toda confianza, pueden ustedes tomar nota y al finalizar, pues abriremos un espacio de una sesión de preguntas. Y pues bueno, sin más preámbulo, me permito compartir con ustedes este tema. Espero que sea de su agrado. Un momentito. Vamos a iniciar. Yo dije, no, a lo mejor ya está lloviendo en México, algo está pasando. Ya los maestros están en otro caminar, pero bueno, ya aquí estamos. Aquí estamos y bueno, vamos a iniciar. Permítame, voy a compartir pantalla para iniciar. Muy bien. ¿Sí se logra ver? Sí. Sí. Ok, perfecto. En lo que concluya, en lo que inicio la presentación, me gustaría hacerles una pequeña pregunta. ¿Cuál es la metodología propuesta por la nueva escuela mexicana? A ver, cuéntenme. Vamos a ver cómo estamos aquí. A ver, adelante, maestro Jerry, ¿me puede decir usted? Sí, claro. Buenas noches. Mi nombre es Buenas noches, Gerardo Banco, del estado de Guerrero. mucho gusto. Mire, el plan presenta eh, 4 metodologías. Una es basado en proyectos, este, l- llamada STEM. La otra es em, a ver, se me escapa. Basado en proyectos comunitarios. La otra es de indagación y se me escapa otro. Y la Sí, más metodología o basada menos. en proyectos, Ujú. ¿verdad? La metodología basada en proyectos. Así es, Sí, ¿no? eso es lo que puedo comentar al respecto. Bueno, muchas gracias, maestro Jerry, gracias por interactuar y vamos a iniciar entonces nuestra presentación. Vamos a trabajar hoy sobre esto, lo que tiene que ver con los planes y programas de estudio y los campos formativos. Pero, ¿por qué debemos conocer y aplicar los programas de estudio? Esa es la interrogante, ¿no? ¿Por qué alguien me puede contestar?
¿Por qué los debemos de conocer y por qué los debemos aplicar? A ver, cuéntenme ustedes. Yo sé que ya llevan una preparación, ya sé que conocen y saben los dominios que un docente debe tener. A ver, ¿alguien más? O lo hacemos por medio de una dinámica. ¿Qué les parece? Bueno, yo digo, bueno, Adelante, adelante. que pues es nuestras herramientas de trabajo y porque pues es la propuesta que nos da la nueva escuela mexicana. Ok. Así es. ¿Alguien más? Recuerden que todo esto está articulado. Recuerden que está articulado. Lo debemos conocer pues para poderlos aplicar y además porque está en la norma. Está en la ley, recuerden muy bien, en la Ley General de Educación. Ahí viene plasmado perfectamente cómo son nuestros programas de estudio, cómo están estructurados, cómo se van a aplicar, todo lo que tiene que ver con su metodología, ¿verdad? En la parte teórica y en la parte normativa, los sustentos a través de la nueva escuela mexicana. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Aquí menciona Pablo Freire que nadie libera a nadie y nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión. Y en este sentido, pues, que las maestras y los maestros se asuman como sujetos políticos, pero y no como un mero técnico o un sabio. Y bien, vamos a iniciar con esto. Estos son los dominios del perfil docente. Un maestro, una maestra, un maestro que asume su quehacer con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana, es decir, conoce muy bien los artículos, la Ley General de Educación, el artículo tercero y todo lo que tiene que ver con los principios legales, ¿verdad? Con lo que sustenta legalmente estos planes y programas. Dominio 2, una maestra, y quiero que veamos muy bien esto, una maestra o maestro que conoce a sus alumnas, a sus alumnos para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Y recuerden que todos estos términos, todo esto que está planteado se relaciona directamente con lo que está planteado en el artículo tercero y en la Ley General de Educación. Dominio 3, una maestra o un maestro que construye ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, niños y adolescentes. Y una maestra, el dominio 4, un maestro que participa y colabora en la transformación y mejora de la escuela y la comunidad. Pero en este sentido, el día de hoy nos vamos a centrar en esto, en el dominio, perdón, en el dominio 2, una maestra y un maestro que conoce a sus alumnas y a sus alumnos para brindarles una educación, una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. El dominio, me voy a regresar tantito, el dominio 2 y 3 me mencionan y me hace referente y quiero que ustedes inmediatamente centren su atención en dos aspectos, que el dominio 2 y 3 me está hablando del docente que conoce perfectamente sus programas de estudio y además que lo sabe aplicar. Es decir, que conoce y sabe que un programa de estudio 2022 tiene un sustento teórico que son los principios de la nueva escuela mexicana, ¿verdad? Todo lo que me propone la nueva escuela mexicana, que eso es la parte teórica, y la parte metodológica es aquella que tiene que ver en el cómo se aplica. Es decir, tiene sus campos formativos, tiene sus ejes articuladores, cada campo formativo, sus finalidades, sus especificidades, sus contenidos y sus procesos de desarrollo de aprendizaje que inician con verbos operativos taxonómicos y además que son de mayor nivel porque nos está demandando ya una metodología o metodologías
sociocríticas como las metodologías por proyectos. Entonces, esto es algo que ustedes tienen que tener muy, muy en claro. Y además, que también mis programas me están ofreciendo dos herramientas fundamentales. Pero en este aspecto, en el dominio 2 y 3, me está ofreciendo una herramienta pedagógica que se llama programa analítico. Y si yo no conozco mi programa, si yo no conozco mi programa de estudio como debe de ser, no sé cómo está mi plan sintético, entonces yo no voy a poder aplicar, ¿verdad?, como es debido, o implementar o diseñar o construir mi programa analítico, y además que se construye a partir de un colectivo docente, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema que vamos a tratar, pero sí quiero que vean que estamos centrados en el dominio 2 y 3, en el maestro que conoce a sus alumnos, a sus alumnas, a sus alumnos para brindarles una atención educativa de inclusión, equidad y excelencia. Y una maestra, un maestro que construye ambientes, miren bien lo que dice, ambientes favorables para el aprendizaje, y son ambientes dentro y fuera del aula. Y además la participación de todas las niñas, niños y adolescentes. Y bien, vamos al siguiente. Ya atendiendo ese plan de estudios 2022, vamos a ver cómo está su marco curricular. Primero que nada, está sustentado. ¿En dónde? En el Diario Oficial de la Federación, en el Acuerdo 080823, que ahí es donde está planteado lo que son los programas sintéticos y en la fase 2 al 6. Pero también está en el Acuerdo 060823, ¿verdad?, en donde ya se plantea un plan de estudio para educación preescolar, primaria y secundaria. Y ahora bien, ¿cómo está estructurado? La parte 1 de nuestro programa, y me di la tarea a colocarles esto porque necesitamos primero conocer muy bien la estructura de nuestros programas. Entonces, en la parte 1 de nuestro programa está el marco curricular del plan de estudios, los planteamientos de la nueva escuela mexicana, el currículo nacional, las reformas que han venido, digamos, como una evolución histórica de los programas o los sustentos por los cuales se reforman estos programas, los elementos centrales de esta política educativa, el derecho humano a la educación, que es algo que va a ser una constante en lo que son los reactivos que ustedes van a encontrar en esta prueba en este instrumento de evaluación que van a ustedes a tener la oportunidad de participar. Pero también viene la parte de la revalorización de las maestras y de los maestros. Y por último, las finalidades de la propuesta. Esto está en la parte 1 de su programa. En la parte 2 están los fundamentos. Todo programa 2006, 2011, 2017, todo programa tiene sus fundamentos. Y bueno, en la parte 2 está el fundamento del plan de estudios, está la comunidad como núcleo de los procesos educativos, está el aprendizaje como experiencia formativa, es decir, aquí está la parte, quiero que vean que en la parte 1 está la parte teórica, la parte 2 se está centrando ya en la metodología, menciona ya la evaluación de los aprendizajes. Yo sé que constantemente ustedes han escuchado una palabra que nos hace mucho ruido y que ha sido una constante en los consejos técnicos, que se llama evaluación formativa. El perfil de egreso, que es lo que nosotros estamos ofreciendo como docentes a la sociedad. El perfil de egreso de las y los estudiantes de educación básica. La estructura curricular, es decir, cómo está organizado curricularmente nuestro programa, sus ejes articuladores de la educación básica como la propuesta, ¿no? Y bueno, en este marco curricular, en este plan de estudio de 2022 de la nueva escuela mexicana, esta es la estructura curricular que se debe seguir y miren, así está integrado. Sus rasgos globales son los rasgos del perfil de egreso, sus ejes articuladores, sus campos formativos, las fases de aprendizaje y la evaluación de los aprendizajes. Y pues ya sabemos, el modelo está dividido en 6 fases y en 4 campos formativos. Aquí les voy a dejar de tarea para que ustedes estudien muy bien este perfil de egreso, que es lo que se quiere, ¿verdad?, lograr. Y recuerden que este perfil de egreso está directamente relacionado
con campos formativos y con ejes articuladores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la alumna, el alumno valora y reconoce la diversidad, su potencialidad cognitiva, física, emocional, su forma de pensar, la desarrolla, se percibe como parte de la naturaleza bajo una conciencia de verdad de la parte que le corresponde. Además de todo eso, interpreta fenómenos, hechos, situaciones históricas, culturales, naturales y sociales. Y miren que todo eso está muy bien definido en los verbos operativos de los PDA. Intercambia ideas, cosmovisiones, perspectivas de diferentes lenguajes y se reconoce como una ciudadana o ciudadano en formación. Esto, si me permití leérselos tal cual, es porque quiero que vayan vinculando, vayan relacionando cómo esto está estrechamente, directamente relacionado con nuestros campos formativos, porque ese es el tema el día de hoy. Es decir, hoy ciertamente el tema es lo que es la planificación didáctica o la planeación didáctica con los campos formativos. Pero pues bueno, tengo que iniciar con el conocimiento y el sustento de mi plan de estudios para ir hacia los campos formativos. Y ahora sí, la estructura, ok. En todos los niveles están nuestros 7 ejes articuladores y nuestros campos formativos: inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura y las artes y experiencias estéticas. Y en los campos formativos, lenguaje, saberes y pensamiento científico, de lo humano a lo comunitario y ética, naturaleza y sociedades. Pero bueno, aquí lo importante es que veamos también, y ciertamente como al inicio lo platicamos, el hecho de que ya lo que se está buscando es esta transdisciplinariedad y esta integración curricular. Es decir, si se dan cuenta, aquí estos 4 campos formativos, el centro es la comunidad y el territorio. Antes era el centro, era el alumno, ahorita es la comunidad y el territorio. Es decir, ir de las disciplinas hacia los campos formativos. Ya no son materias, ya no son asignaturas, son disciplinas. De la transversalidad a la, porque eso era algo que lo teníamos muy marcado en los programas anteriores, a la transdisciplinariedad. Y de los ejes transversales que antes teníamos, que eran los temas, ahora vamos hacia los ejes articuladores. ¿Y qué implica esto de lo transdisciplinario y lo interdisciplinario? Lo interdisciplinario se relaciona, pero cuando hablamos de una transdisciplinariedad, significa que los contenidos se van a relacionar con el contexto, con las situaciones que suceden en el contexto. Y bien, vamos a ver, ¿qué es un campo formativo? Un campo formativo se entiende, ¿verdad? Como la pluralidad de saberes y conocimientos. Yo sé que esta palabra a lo mejor nos puede hacer un tanto de ruido o la hemos venido escuchando desde hace, perdón, se movió la diapositiva, la hemos venido escuchando desde los primeros programas de estudio, sobre todo desde el 2006. ¿Por qué? Porque se hablaba de los famosos saberes y conocimientos y que de alguna manera estos en los campos formativos permiten acercarse a la realidad de lo que se pretende estudiar. Pero de esta manera, los contenidos de los programas de estudio son una disposición de conocimientos y saberes. Y yo quiero que ustedes vean que lo que implica conocimientos y saberes tiene que ver con las famosas taxonomías. ¿Sí? En esos niveles taxonómicos y que los proyectos se deben desarrollar desde el primer hasta el último nivel. Entonces, en esta disposición de conocimientos y saberes en un campo formativo, cobran sentido más allá de su significado. ¿Por qué? Pues porque tienen una relación directa entre ellos y entre los ejes articuladores. Y aquí es donde quiero que ustedes también tomen nota, porque se vinculan
con el conocimiento de hechos concretos que están sucediendo en la realidad, ¿sí? ¿Y cómo es? Y yo sé que lo han escuchado mediante las problematizaciones o temas generales de estudio. Yo sé que más de ustedes en sus comunidades de aprendizaje, en sus consejos técnicos, han trabajado lo que es el programa analítico y han trabajado lo que son las diferentes técnicas de problematizar, ¿verdad? Antes de iniciar su diagnóstico para poder trabajar de manera correcta el diseño y la implementación de su programa analítico. Pero eso es lo que yo quiero que vean aquí, que de alguna manera el campo formativo está clarificando que la realidad se va a trabajar mediante problematizaciones o temas generales de estudio, ¿verdad? Entonces, al trabajar un currículo que está basado en campos formativos, se favorece esta interacción y de esta manera al interior del aula se generan, se discuten y además se comparten diferentes saberes. Acuérdense que estamos hablando de una interdisciplinariedad, como entre los diferentes integrantes de la comunidad escolar para fortalecer estos lazos desde un horizonte plural. Y entonces aquí así es como sí se favorece esa perspectiva interdisciplinaria. Y bueno, continuamos. ¿Cuáles son estos campos formativos? Lenguajes, saberes y pensamiento científico, de lo humano a lo comunitario, y ética, naturaleza y sociedades. Y bien, vamos a iniciar con el campo formativo de lenguajes. Los lenguajes, pues bueno, son construcciones cognitivas de conocimiento, sociales, dinámicas, que las personas utilizamos desde que nacemos para podernos expresar, conocer, pensar. Y fíjense, aquí están, esto que ustedes están viendo aquí, la parte de la expresión, el conocimiento, el pensamiento, el aprendizaje, la representación, la comunicación, la interpretación, son verbos taxonómicos, pero de esta manera nosotros conocemos el mundo y así podemos también compartir necesidades, emociones, sentimientos, experiencias y diferentes ideas. Y bien, vamos a ver qué es lo que plantea el campo formativo del lenguaje. Primero que nada, está orientado a que niñas, niños y adolescentes adquieran, desarrollen esa expresión y esa comunicación, es decir, esas habilidades sociales. ¿Y cómo lo van a expresar? ¿Qué van a expresar? Pues bueno, esas formas de ser, esa forma de interactuar en el mundo. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues mediante la oralidad, mediante saber escuchar, leer, escribir, ser sensibles, percibir y componer. Y cómo a través de diferentes producciones. Y yo sé, perdón, que lo hemos trabajado. Y esas producciones pues son orales, escritas, sonoras, porque obviamente nosotros como maestros favorecemos este tipo de producciones y de hecho estas producciones a veces son mediante las cuales evaluamos, ¿verdad? Son las famosas evidencias y pueden ser orales, escritas, sonoras, visuales, corporales y ápticas. Y bien, en este campo formativo, que ya quedó claro perdón, ahí se me movió la diapositiva. Bueno, en el siguiente campo formativo, que es el de saberes y pensamiento científico, niñas, niños y adolescentes interactúan con el mundo, desarrollan experiencias, construyen también saberes, se amplían, se diversifican. Y aquí lo importante es reconocer que existen diferentes caminos. ¿Para qué? Para construir conocimiento, para utilizarlos y para compartirlos. ¿Y qué plantea este campo formativo? ¿Cuál es su finalidad? Bueno, tiene como finalidad que los estudiantes logren esa comprensión para explicar bien los procesos, los fenómenos naturales, lo que está sucediendo, ¿verdad?, a su alrededor, pero también relacionarlo con lo social. ¿Por qué no decirlo? Hay tantas situaciones que están sucediendo de contaminación o de diferentes situaciones, pero también de alguna manera tienen que ver con lo social.
Y entonces aquí lo que se propicia es que ellos también aprendan esta parte de lo que significa investigar, esta parte de lo que implica para lograr todo ello, la indagación, la interpretación, experimentar, sistematizar información, representarlo, ¿verdad? De manera, con diferentes modelos, pero sobre todo, aquí cuando me habla de argumentación, quiero que vean que todo esto que estamos planteando o lo que les estoy comentando tiene que ver con esos niveles taxonómicos. Y cuando un alumno, un grupo de alumnos logran la argumentación, logran la crítica, ¿verdad? Cuando logran ellos la interpretación, entonces aquí estamos hablando que ellos están en el máximo nivel taxonómico y está logrando realmente el alumno, ¿verdad? Desarrollar su pensamiento crítico. Y quiero que, sobre todo, hago mucho énfasis en que esto no es discursivo, compañeros. Esto es aplicativo 100%. Entonces, pues bueno, eso es lo importante de este campo formativo y pues que además se apropien ellos del lenguaje científico y técnico y lo hagan de una manera igual, oral, escrita, gráfica, pero miren, aquí ya se agrega el término digital. Entonces, esto es lo importante y sobre todo porque recuerden que las taxonomías también se han actualizado y a través de la parte, no caigamos en el error de prohibir lo digital, compañeros. No caigamos en ese error. Al contrario, ellos ya son nuestras alumnas y alumnos, ya son nativos digitales. Al contrario, veamos el provecho tan grande que tiene pedagógicamente hablando el que nosotros propiciemos este desarrollo de habilidades digitales. Y bueno, vamos con el siguiente campo formativo. Vamos con el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades. Este campo me fascina, a lo mejor porque es el campo en donde yo estoy ubicada, ¿verdad? Pero todos son importantes. Este campo formativo aborda la relación del ser humano con la sociedad, con la naturaleza, pero desde una comprensión crítica de todo lo que sucede en nuestra sociedad, de todos estos procesos sociales, políticos, naturales y culturales, y que en el hoy por hoy tenemos mucha tela de dónde cortar, pero bueno, todo lo que sucede en estas comunidades situadas histórica y geográficamente, porque todo está muy cambiado. Pero ¿cuál es la finalidad de este campo formativo? Pues bueno, que al terminar los alumnos de educación básica desarrollen estas habilidades de pensamiento para indagar, para reflexionar, para ser críticos y sobre todo en estos aspectos que están relacionados con la crisis ambiental, las relaciones entre las culturas, la igualdad de género, lo que son los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y en este sentido les puedo comentar y les se los decía, ¿por qué? Porque son tantos fenómenos que están sucediendo. A lo mejor aquí lo vemos así, pero sabemos que cada uno estamos situados en contextos muy diversos, pero la realidad es que también estamos en una situación bastante compleja de muchos problemas y que en ellos están creciendo. Entonces nosotros estamos ahorita precisamente para eso, para propiciar en ellos estos cambios de pensamiento, estos cambios de formas de vida, ¿verdad? Y sobre todo, aquí les puedo comentar que también igual yo sé que más de uno a lo mejor se acuerda de la asignatura de cívica y ética y que tenía esas famosas competencias, las famosas del autocuidado, de la autorregulación, del respeto a la diversidad, de la equidad de género, de la participación social, de la comprensión y el apego por la democracia y sobre todo el conocimiento y el apego a la legalidad. Y esto que les acabo de mencionar eran las famosas 7 competencias cívicas y éticas, pero están aquí, están aquí. Yo recuerdo que inclusive
en este espacio ya se manejaban los proyectos tampoco son de ahora, los proyectos se han venido trabajando en las diferentes, antes en las asignaturas, pero recuerdo muy bien que aquí se trabajaban los famosos proyectos que tenían que ver con el medio ambiente, que tenían que ver con equidad de género, que tenían que ver, recuerdo muy bien, con, a ver, permítame, en equidad de género, medio ambiente y el manejo de conflictos. O sea, esos eran los tres con los que se concluían, ¿verdad? Los proyectos, y eran proyectos de investigación y participación social con la metodología que trabajamos actualmente. Quiero que sepan. Y además, o sea, por algo pues no me costó mucho trabajo implementar o desarrollar el proyecto o la propuesta de proyecto para el libro de texto. ¿Por qué? Porque se manejan todo eso, los momentos de proyectos, que ojalá tengamos la oportunidad en otro espacio de trabajar la metodología de proyectos, ¿verdad? Y sobre todo para que vayamos clarificando la importancia de ellos dentro del programa analítico y cómo se llega al plano didáctico. Y bueno, vamos a continuar en este campo formativo de ética natural y sociedades. Está orientado para que también los alumnos desarrollen ese sentido de pertenencia e identidad personal y colectiva. Y aquí sí quiero ser muy enfática. ¿Por qué? Porque podemos estar en un mundo muy globalizado, podemos tener mucha modernidad, mucha tecnología, nos pueden vender muchas cosas, pero antes que otra cosa tenemos raíces, ¿sí? Tenemos raíces y eso nos da un sentido de pertenencia. No cantamos el himno nacional, no realizamos el juramento a la bandera como una cuestión nada más pues no sé, mecánicamente, ¿no? Como autómata, no, todo tiene una razón de ser. Entonces, eso es lo que tenemos que rescatar, el reconocimiento de las diversas sociedades, culturas y sobre todo, ¿qué tiene que ver conmigo? Para que realmente se pueda ejercer ese pensamiento crítico con convicción, con principios éticos y sobre todo con estos valores democráticos, que también como ciudadanos tenemos responsabilidad en el cuidado y conservación de la naturaleza y además generar una conciencia histórica y una conciencia geográfica en el cuidado del lugar donde yo habito, donde yo coexisto. Y bueno, esto es lo que a mí me gustaría rescatar. De hecho, a lo mejor al final les pongo un ejemplo, pero sí les puedo compartir que en una de las disciplinas que yo trabajo, que es geografía, nos hemos centrado mucho en proyectos que tienen que ver con proyectos comunitarios. Y en este caso, aquí en Tabasco, hay una laguna de las ilusiones, así se llama, que tiene una serie de problemas y que nos han generado, que nosotros estamos ubicados al lado de la laguna, y nos ha generado una serie de problemas un poco serios, ¿no? En cuanto a olores, en cuanto a que se filtran las aguas, en cuanto a que es una laguna sumamente contaminada porque está ubicada en una zona residencial donde los drenajes, ¿verdad?, se vierten al interior de la laguna y eso también de alguna manera ha afectado las especies que habitan en ese lugar, como son los lagartos, lo que son los cocodrilos, las garzas y todo eso. Entonces, bueno, en un proyecto que se llama Aprendemos de los desastres naturales, los alumnos fueron trabajando cómo está afectado o cómo nos afectaron los desastres naturales en la inundación, pero lo que tiene que ver directamente con la contaminación de los cuerpos de agua. Entonces, este es un ejemplo que yo les doy de cómo sí se aterrizan los proyectos que se proponen en la nueva escuela mexicana, ¿verdad? En los programas de estudio. Y bueno, vamos al siguiente, en el campo formativo de lo humano a lo comunitario. Este campo reconoce que el ser humano interactúa con su comunidad mediante un proceso dinámico, continuo, personal y social, y de participación auténtica. ¿Cuál es su finalidad de este campo formativo? Pues que niñas y niños y adolescentes construyan su identidad personal y desarrollen sus potencialidades afectivas, motrices, creativas, de interacción
y sobre todo de solución de problemas, reconociendo y valorando y respetando a las otras personas. Y bueno, vamos a ver qué plantea, qué es lo que pretende este campo. Pues que se fortalezcan en las niñas, niños y adolescentes esa capacidad de percepción, esa parte físico-motriz de su cuerpo, que se reflexione y que comprendan que la vida emocional y la vida afectiva importa y que importa la de ellos, pero que también importa la de las demás personas, para que realmente se promuevan ambientes de convivencias sanas y pacíficas. Sabemos que nuestros niños vienen de diferentes, ¿verdad? De diferentes familias, con diferentes valores o escala de valores, pero bueno, esto debe permitir tomar decisiones orientadas a modificar comportamientos que se vean que no están correctos, ¿verdad? Y evitar situaciones que violenten su integridad emocional, física y también la de otras personas y que generen realmente un sentido de comunidad y fortalezcan esta parte de la pertenencia. Yo sé que también nosotros tenemos ahorita esta situación al interior de las escuelas y esta es la parte que debemos de rescatar. Esa es la parte que le debemos de dar mucho énfasis, porque sabemos que aunque a veces tengamos muchas situaciones de bullying en la escuela, pues todo eso también tiene que ver con lo que traen de casa. Y con eso es con lo que estamos trabajando. Entonces en ellos hay que generar esta conciencia. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues a partir también de que nosotros generemos esos ambientes, o sea, que realmente promovamos en ellos todo lo que nos están planteando los campos formativos. Y bueno, en este sentido, ejes articuladores, campos formativos y la organización de todos estos conocimientos y saberes, pues la articulación de este planteamiento curricular tiene como base estos 7 ejes. Estos ejes articuladores, ¿verdad? Que impregnan los campos formativos y que se incorporan, se vinculan unos con otros, ya sea como un objeto de estudio o como medio, lo cual depende de qué, de los tipos de contenidos que se vayan a tratar. Entonces, en este sentido, esta flor, esta famosa flor, representa esa vinculación entre campos formativos y ejes articuladores. ¿Incluidos dónde? Incluidos en conjunto en cada campo formativo. Y bien, vamos a ver qué plantean mis ejes articuladores. Yo se los coloqué aquí porque también saben que tiene que ver esto con algo, permítame tantito, tiene que ver, claro que sí, y ahora sí como dicen, directamente con mi planeación didáctica. ¿Por qué? Porque son mis referentes curriculares. No es nada más el formato que lleva, ¿verdad? Como un requisito. No tiene una intención pedagógica y metodológica rigurosa y seria. Entonces, no es nada más colocar en mi planeación esto, no, es ver cómo se relaciona, cómo lo implemento, cómo la relación y sobre todo cómo está vinculado directamente también con mi estrategia didáctica que yo utilice. Y en este sentido, yo sé que también en su programa analítico, pues tienen desarrollado un proyecto y en el proyecto en el último paso del programa analítico es el plano didáctico, que no es la planeación didáctica. ¿Por qué? Porque el plano didáctico son todas esa serie de actividades que se desarrollan en el proyecto. Y lo que llamamos como planeación didáctica en realidad son situaciones de aprendizaje. Desde el 2011, me parece, ya vienen planteados situaciones de aprendizaje. Y hay que entender muy bien cuál es la diferencia. Recordemos que antes se trabajaba solamente por temas, o sea, nada más por contenidos. Ahorita no. Ahorita ya estamos trabajando de manera situacional. Pero bueno, ¿qué me plantean los ejes articuladores? Pues se refiere a temáticas de relevancia social y que se pueden abordar en más de un campo formativo y con los contenidos específicos de cada grado, nivel o modalidad educativa. Estos ejes cruzan el mapa curricular
desde la educación inicial, preescolar, básica, primaria y secundaria. Es decir, aquí es cuando decimos que los contenidos, ¿verdad? Como los veamos, tienen una gradualidad y tienen una temporalidad. No es que se repitan, es que tienen una gradualidad y una temporalidad en el sentido que van teniendo de mayor complejidad a menor complejidad. Y bueno, vamos. Aquí ya vamos a ir aterrizando y tomen nota lo que significa trabajar de manera situada o situacional. Bueno, y aquí quiere decir que vamos a ir a la parte del diseño didáctico. Ya vimos, ahorita vamos así. Analizamos el programa de estudios. Platicamos sobre los campos formativos y sobre los ejes articuladores. Y de cada campo formativo, cuál es su finalidad y la intención y el propósito de cada campo formativo y su eje articulador. Ahora vamos a ir aterrizando en la metodología, es decir, en el diseño didáctico. ¿Y qué significa aprendizaje situado o situacional? Ya no es tener a los alumnos que están, ¿verdad?, como soldaditos, formaditos y viendo todos y apuntando su nariz hacia un solo lado. Y el docente es el que da la clase magistral. No. El aprendizaje disciplinar debe cambiar su enfoque y debe dirigirse hacia abordajes más, ¿qué dice aquí? Integradores, colaborativos, con énfasis en el aprendizaje a través de situaciones reales, contextualizadas, que permitan su aplicación y su generalización. Aquí, en estas imágenes que les estoy colocando, no están viendo esas famosas filas, ¿verdad? No, están viendo la colaboración, la concentración, pero sobre todo el que el alumno además está disfrutando de lo que está aprendiendo. ¿Por qué? Porque el aprendizaje cooperativo fomenta esa motivación por aprender. Y esa es la parte que debemos ir rescatando, sobre todo porque también los reactivos que ustedes van a ver, todos son situacionales, ¿eh? Todos son situacionales. No va a haber nada conceptual. Y bueno, el aprendizaje situado situacional lo denominaremos por ello ese aprendizaje situado, aquel que se deriva de una situación real o semejante a la realidad que el docente plantea a sus alumnos en un entorno escolar. Pero su desarrollo no se limita nada más ni limita al contexto institucional, porque aunque se realiza en la escuela, involucra a todos, personas, recursos e instancias externas. Y además, por eso les decía, son ambientes dentro y fuera del aula. Y por lo regular, para enfrentar una situación planteada, participan varios educandos y además su abordaje es multidisciplinar. Recuerden que estamos en este tema. Pero ahora, ¿qué se necesita? A ver, vamos a ver qué se necesita para lograr un aprendizaje situado o situacional en el aula. Quiero que vayan pensando en esa aula movida, en esa aula donde los alumnos están disfrutando, donde están interactuando. Vamos a ver qué implica. Requiere primero que nada que los alumnos, y aquí vamos a hablar ya de metodología, ¿eh? Aquí ya vamos a hablar de los niveles taxonómicos, pero ya cómo los ves en la realidad. Entonces requiere ver los dominios que tienen las alumnas y los alumnos en lo conceptual, en lo procedimental, que es la habilidad, y en la parte actitudinal, que no tiene que ver con el comportamiento, sino en lo que yo les decía de la parte argumentativa, crítica, reflexiva, es decir, el máximo nivel taxonómico. Aquí vamos en esos tres niveles, en el nivel conceptual de la taxonomía, en el nivel procedimental de la taxonomía, pero para llegar al último nivel, que es el nivel actitudinal y el de evaluación, ¿sí? Y bueno, la situación de aprendizaje es diseñada,
Por eso no les coloqué planeación o planificación, porque quiero que vayan ya relacionando que el planificar y el hacer diseño didáctico en la nueva escuela mexicana es trabajar ya con situaciones de aprendizaje o metodología por proyectos. Y es diseñada por el docente con un propósito, con la finalidad de llegar a un logro de un propósito, pero previamente definido, con anticipación y además dado a conocer a sus alumnos oportunamente con criterios de exigencia. ¿Para qué? Para que se logre la consecución del mismo. Entonces las alumnas, los alumnos deben buscar, fíjense cómo dice aquí, no dice que los va a mandar a hacer los kilómetros de tareas a sus casas, ni que los van a colocar a hacer los kilómetros de resúmenes. Dice aquí, los educandos de manera cooperativa, deben buscar y construir insumos necesarios de manera colaborativa. Y por algo también yo a mis alumnos y a los papás también les digo, mis compañeros, todo se trabaja en equipo, pero todo se trabaja en el aula. Entonces, este proceso constructivo durante el desempeño, en donde van desarrollando sus procesos de aprendizaje, pues el docente obviamente va revisando, el docente también es un acompañamiento que implica revisar, apoyar, intervenir cuando es necesario, pero sobre todo evaluar. Y evaluar, yo sé que implica ya también esta parte de lo que significa evaluar formativamente. Es decir, los procesos que tienen que ver con lo cualitativo, ¿verdad? Y lo objetivo, lo que tiene que ver con la parte cuantitativa, que tiene que ver con las pruebas objetivas o los famosos exámenes, y hacer una ponderación entre los conocimientos retenidos, ¿verdad? Pero también con lo obtenido en su aprendizaje de manera cualitativa, que quiere decir que le damos una ponderación mayor a lo cualitativo y el otro porcentaje, que es 40%, se le da a lo cuantitativo. Y esas son herramientas, ¿verdad? Herramientas cualitativas y herramientas cuantitativas, y se pondera para que podamos asignar un numeral, que ese es tema de otro, a lo mejor de otro webinar, pero es bueno que nos vayamos centrando en lo que significa evaluar. Además, también nosotros como docentes, previamente damos indicadores y que deben ser consideradas ¿para qué? Para elaborar estas herramientas de las que les acabo de hablar y realizar y evaluar con instrumentos como la rúbrica, las listas de cotejo y las escalas de estimación, y por favor, que son diseñadas por el docente, no son bajadas de internet, no son bajadas de páginas, las diseña un docente, y el docente debe ir en ese sentido, en el conocimiento de su programa, en el conocimiento de la metodología, en el conocimiento de lo que es la evaluación formativa, en el conocimiento de saber diseñar herramientas cualitativas como las que les acabo de mencionar y herramientas cuantitativas como las pruebas objetivas, que no son las pruebas de 50 preguntas, ni de 30 reactivos. Son otro tipo, y además que también tienen que ver con niveles taxonómicos. Y bueno, nosotros estábamos transitamos nosotros de la famosa secuencia didáctica, ¿verdad? En donde yo creo que esta palabra ustedes la recuerdan, los que tienen años igual que yo, años luz, en donde nosotros íbamos de nuestro aprendizaje esperado, hacíamos preguntas generadoras, explorábamos saberes, y bueno, ¿qué tenían esto? Nosotros íbamos del aprendizaje esperado a nuestros productos. Pero ¿cuál era el problema aquí? El problema era que no había claridad, el problema era la evaluación. No había claridad en la implementación de los verbos operativos, pero también no había claridad en qué, en la forma en cómo se evaluaba. Todo esto no tenía criterios de exigencia o indicadores que nos llevaran, ¿verdad?, a la elaboración de herramientas cualitativas, porque las herramientas cualitativas
evalúan todo el proceso del producto. Y bien, y transitamos de esa secuencia didáctica a la situación de aprendizajes. ¿Por qué? Porque nuestros productos, ¿verdad? Nuestros PDA se evalúan a través de indicadores. Y entonces así nosotros tenemos ya insumos, ¿verdad? Para que se puedan trabajar los productos evaluables, que puede ser un video, que puede ser un mapa mental, que puede ser, no sé, ¿cómo se llama? Un programa de radio, un programa de televisión, es decir, cosas que ya son o estrategias, ¿verdad? Didácticas innovadoras, verdaderos retos cognitivos. Pero lo principal es que tienen indicadores o criterios de exigencia que son indicadores en las herramientas cualitativas. Y bien, vamos a lo que sigue. A partir del plan 2022, vamos a ver en este reto educativo, las actividades que se proponen a los alumnos deben ser retadoras, son retos cognitivos, incluyentes. ¿Por qué? Porque se atiende la diversidad y se propicia la inclusión. Pero bueno, ¿cómo se plantea un reto educativo en el aula? Aterrizando en este diseño, ya sea en una situación de aprendizaje o en el plano didáctico de nuestros proyectos, el alumno tiene que tener la claridad de la tarea que se va a realizar, es decir, ¿qué voy a hacer? Además, también se debe trabajar la parte lúdica, es decir, integrar equipos de manera aleatoria y debe ser consciente de que siempre va a trabajar en equipo. En estos programas la parte individual ya no es trabajo colaborativo. Entonces debe de saber el alumno con quién voy a trabajar. Ok, ya tengo la estrategia, va a ser un programa de radio, va a ser una maqueta, muy bien. Debe mi alumno saber los criterios de calidad previamente definidos con anticipación. ¿Por qué? Porque ellos le van a dar la pauta para que ellos sepan qué es lo que me van a evaluar. Y aclaro, evaluar, no calificar. Se evalúa el proceso, se evalúa todo ese nivel taxonómico que se va desarrollando. Pero también, como le digo a mis alumnos, no son de hasta la Navidad. No, él debe saber, los equipos deben de saber de cuánto tiempo dispongo. Y les comentaba, estas fotos sé que estas fotos son pues de muchos de mis alumnos en donde trabajan diferentes estrategias didácticas. Pero recordemos que también trabajar de manera situacional o por proyecto significa establecer tiempos y actividades para el tratamiento, las sesiones en que se va a trabajar, porque inclusive en secundaria es a veces un poco más complicado por las horas que se dan, ¿verdad? En la semana, pero ellos tienen que saberlo muy bien, cuántas sesiones, cuántos contenidos, con la finalidad de que realmente se cuente al final con una evidencia. Bien, para retar a tus alumnos, respóndeles, ¿qué voy a hacer? Recuerden muy bien, ¿con quién voy a trabajar? ¿Qué me van a evaluar? ¿Y de cuánto tiempo dispongo? Y bien, este es un ejemplo de lo cual y lo cuanti que les mencionaba, pero bueno, aquí está la parte de proyectos, portafolios, debate, dramatización, diferentes herramientas, diferentes estrategias didácticas que se trabajan perfectamente estos niveles operativos y que además se utilizan herramientas de calificación cualitativa que me evalúan lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal, que son los niveles taxonómicos. Y en el caso de lo que son las pruebas objetivas, la evaluación cuantitativa, pues solo es ver, saber sobre todo y medir el conocimiento retenido cuando yo apliqué determinado proyecto, determinada estrategia, pero también que estas tienen sus pruebas, pruebas objetivas, pero también se utiliza y además que hay diferentes tipos de
de instrumentos cuantitativos, pero que también se utilizan taxonomías que están centrados en lo conceptual, recuerden. ¿Sí? Y bien, vamos a la siguiente. Entonces, bueno, en mi situación de aprendizaje, yo tengo mis elementos curriculares, mis referentes curriculares, y estos son los elementos curriculares que yo debo tener en mi diseño didáctico. Primero que nada, la finalidad de mi campo formativo, el eje articulador con el que se relaciona mi contenido, mi PDA, y los rasgos del perfil de egreso que estoy favoreciendo. Las actividades de aprendizaje que yo estoy planteando para el desarrollo del contenido y el cumplimiento de mi PDA, organizados en momentos de inicio, desarrollo y cierre. Y que obviamente cada uno tiene lo propio, trabajar situación de aprendizaje es también una metodología, ojalá tengamos la oportunidad de trabajar posteriormente un tema de esto. Y bueno, la organización de los recursos. ¿Qué recursos didácticos voy a utilizar? El tiempo que tengo y el espacio disponibles que haya en el contexto. A los alumnos les gusta trabajar dentro, pero también fuera del aula, ¿sí? Y bueno, organizar a mis alumnos. Ahí habrá algunas actividades que se desarrollen en lo individual, que generalmente es en el inicio, pero sí sugerencia, ¿eh? En el mismo inicio, ustedes ya organicen su aula en equipos, ¿sí? O a lo mejor pueden trabajar las lecturas en pares, pero para trabajar ya el reto cognitivo, para trabajar ya la estrategia didáctica, es en equipos. Y bueno, por último, recordemos que en la evaluación del aprendizaje hay ciertas acciones a realizar, hay técnicas que utilizar e instrumentos que me permiten valorar el nivel de logro, la diagnóstica, la formativa y lo sumativo, que eso ya se los expliqué en la diapositiva anterior. Y pues bueno, en esta situación de aprendizaje, en este diseño didáctico, las actividades que están incorporadas atienden las características de desarrollo y aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a su contexto escolar, familiar o sociocultural, identificados previamente en el diagnóstico. Y además consideran todos estos aspectos, lo cognitivo, lo social, la parte física, ¿verdad? Y estos conocimientos previos, sus ritmos, sus necesidades de aprendizaje, todas estas actividades deben ser planeadas y acordes con las características que ustedes previamente ya han descrito en sus diagnósticos. Y pues estas estrategias deben contemplar, les decía, acciones y técnicas e instrumentos para identificar el nivel de logro. Y yo nada más esto les coloqué ya como una parte de que al final de cuentas debemos tener siempre presente que nuestro diseño didáctico en nuestra situación de aprendizaje, sea situación de aprendizaje o proyecto, se evalúa formativamente y esto nos permite tener estas acciones, estas técnicas, estos instrumentos, pero también nos permite identificar los avances, las fortalezas, las áreas de oportunidad y sobre todo que evaluar formativamente también implica retroalimentar el desempeño de las alumnas y alumnos, ¿sí? Y bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Pues ya dejé de compartir. No. ¿Cómo que les pareció? Díganme. ¿Es cuánto? De verdad, espero, ahorita sí abrimos ya la parte de preguntas. Espero que les haya quedado muy claro y si no, aquí estamos para responder todas sus preguntas. ¿Qué les pareció? A ver, escuchamos. Porque entonces a lo mejor les podemos colocar una pequeña evaluación de nueva escuela mexicana, de campos formativos, ¿verdad? A ver. O lo hacemos a manera de acitrón de un fandango. Porque veo que tienen sus cámaras apagadas. Nada más la maestra Mil y el maestro Jerry y Keyen. Ah, Mati ya abrió su cámara.
Muy bien. Yadira también ya abrió su cámara. A ver, ahora sí cuéntenme, ¿qué les pareció? Adelante, Yadira. Escuchamos. Pues muchas cosas de las que usted mencionaba, pues las hemos venido trabajando, pues ahora sí que desde que empezamos con la parte de la nueva escuela mexicana, solamente que habían algunos conceptos en mi caso que yo no, anteriormente no lograba entender y ahorita ya me quedaron un poquito más claro, como la parte situacional, porque yo he trabajado pues los proyectos y todo, pero como que no había entendido o aterrizado bien al 100% hasta ahorita como que ya empecé a tener un poco de más sentido lo que trabajo con lo que ya usted nos comentaba, ¿no? De esta parte de que parte de la situación real y que pues ahora sí que va hacia todos, no nada más es en la escuela. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, quiere decir que ya quedó más claro estas dos partes. Por eso yo sé que el tema de hoy decía planeación didáctica, pero yo quería que quedara muy claro que es trabajar de manera, en esto lo que es nuestros planes y programas de estudio, es trabajar de manera situacional, es decir, trabajar mediante situaciones de aprendizaje o proyectos, ¿sí? Y en realidad, todas las escuelas debemos tener, porque está normado, porque está en la Ley General de Educación, debemos tener un programa analítico, y el programa analítico implica el trabajo por proyectos. Y en el trabajo por proyectos, el último paso, recuerden, en el programa analítico es el plano didáctico. Y el plano didáctico es muy claro. Todas las actividades que realizamos en esos 6 momentos de nuestro proyecto deben estar muy bien detalladas, muy bien clarificadas lo que vamos a hacer, porque cada uno de los, se lo digo como coautora, cada uno de los momentos del proyecto tienen intención pedagógica, pero sobre todo se implementan y se desarrollan taxonomías. Entonces, las personas que trabajaron con nosotros, que nos fueron llevando, pues fueron muy exigentes en este sentido, en el ir visualizando e implementando taxonomías en esos 6 niveles operativos. Entonces, sugerencia, lean la taxonomía de Bloom para ir identificando esos niveles operativos de los que les estoy hablando. Cuando ustedes vean sus contenidos, cuando ustedes lean sus PDA, sus procesos de desarrollo de aprendizaje, ubiquen el nivel taxonómico que me está dando mi PDA. Si me está pidiendo describir, si me está... Pero ahorita, si ustedes le dan una revisión a sus PDA, estamos y te solicitan el mayor nivel taxonómico. Desglosen, desglosen esos PDA en su verbo operativo, en su contenido y en su circunstancia. Divídanlo. Este es mi verbo operativo de mi contenido, este es este es mi verbo operativo, este es mi contenido, esta es mi circunstancia, es decir, dónde se va a desarrollar. Eso también tienen que tenerlo muy, muy en claro. ¿Sí? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? No. Kellen, clarísimo. Mati, clarísimo, como el agua. Sí, bueno, buenas noches antes que nada. Buenas noches, Eh, buenas noches. a mí la verdad, yo lo tomé como una retroalimentación, me sirve demasiado estos enfoques que nos ha dado, entonces es para poner en práctica todo esto, lo que no teníamos bien en claro, como los proyectos, entonces nos sirve para echarlo adelante. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Maestro Jerry. Sí, como me antecedieron las compañeras, las que me antecedieron, pues, ya habíamos, desde que inició el nuevo modelo, con la implementación de este nuevo modelo, empezamos a conocer, eh,
inclusive hasta en los consejos técnicos también algunos directores se han prestado también para poder enriquecer o retroalimentar a sus docentes. Sí, entonces, en el caso de un servidor, mi director, pues, como que sí se tomó un papel muy en serio y de poder, que nosotros fuéramos reconociendo, las partes o la estructura de este programa, de este modelo educativo. Entonces, vemos que pues sí ha ayudado, nos ha ayudado mucho y eh, los, los, así se vinieron otras situaciones, problemas, en cada, contexto y fuimos afrontándolas, ¿sí? Entonces, eh, desde el primer momento en que nosotros empezamos a conocer de cómo empezar a trabajar este modelo. Y sí nos ha costado un buen de tiempo para poder consolidar un poquito este modelo. Empezamos a ir de menos a más, porque no sabíamos ni cómo entrarle, ¿sí? Entonces, y hubo un momento en que teníamos que conocer principalmente la situación contextual, conocer diferenciar un poquito lo que es el plan sintético, ¿sí? Y con el plan analítico. O sea, Así que diga el programa, sí, analítico. Entonces ahí empezamos como a ver esa situación, pues no sabíamos ni por dónde entrarle, pero ya al paso de los años desde que se implementó, hemos ido enriqueciendo un poquito más esto y nos ha ido quedando un poco claro. Nada más que sí, creo que también en la mayoría de los maestros a nivel nacional, quiero pensar que también tenemos esa duda de cómo enseñarnos a, a vincular con los otros campos, ¿sí? Entonces, eh, vimos que se nos facilitó el hecho de utilizar una guía, ¿sí? Entonces, sé que varios están utilizando una guía, ¿sí? Santillana, por ejemplo, Me Divierto y Aprendo, eh, y de ahí se nos facilita un poquito más el hecho para ir sabiendo a dónde nos dirigimos, en qué páginas, y, y esa ha sido la situación, pero sí, el hecho de que nosotros utilicemos los libros implica un gran reto, y muchos compañeros docentes no quieren asumir ese reto, porque se trata de leer, de estar leyendo, hasta poder entender cómo vamos a ir plasmando las actividades ya cuando es el plano didáctico. Y creo que esto me sirve para enriquecer un poquito. Y gracias por su colaboración también. no, con todo gusto. Y tiene razón, yo creo que si ustedes han tenido que consultar, ¿verdad? Otras editoriales, yo considero que a lo mejor aquí, porque pues todavía hace falta que veamos con detenimiento qué implica diseñar el programa analítico, qué elementos tiene, desde su análisis en cuanto a aplicaciones de instrumentos, la qué significa problematizar, ¿verdad? ¿Qué significa cómo se analizan esos instrumentos
para realmente conformar un diagnóstico y que lleguemos a ese proceso deliberativo de problematizar, pero sobre todo lo que trabajamos aquí ahorita, relacionarlo con nuestros ejes articuladores, jerarquizar las problemáticas, que no significa una lluvia de ideas de problemas, sino realmente se apliquen instrumentos o técnicas problematizadoras para poder ir, y eso es lo que yo rescato con lo que me está comentando, maestro Jerry, para poder realmente contextualizar nuestros contenidos, es decir, relacionar las problemáticas que hayamos nosotros detectado, hayamos priorizado para poderlas vincular con nuestros contenidos, con nuestros PDA y de esta manera poder localizar o identificar en mi libro de texto qué proyecto puedo yo implementar o inclusive si no hay un proyecto que atienda la problemática, que esté atendiendo o que corresponda a la problemática que nosotros priorizamos, pues entonces implica ya un codiseño. Y esto ya es otro nivel porque también implica que diseñemos nuestro propio proyecto, ¿no? Y sobre todo cómo compilo mi programa analítico, porque se escucha muy bonito, pero bueno, cómo se redacta. Y en el último paso, cómo aterrizo en el plano didáctico, que no es más que en la planificación, ¿verdad? O el planteamiento de todas las actividades que voy a hacer en mi proyecto. Yo sé que esto es mucho, es ese otro, a lo mejor tema de otro taller, de otro webinar, de otro espacio, pero bueno, me da gusto que les haya clarificado varios aspectos, ¿verdad? Que tienen que ver con esto y sobre todo los elementos curriculares que debemos tomar en cuenta para nuestro diseño didáctico. Entonces, me voy a permitir, voy a hacerles una pequeña prueba, ¿eh? De la nueva escuela mexicana. ¿Están de acuerdo? No, son como 60 reactivos, ¿cómo ven? Poquitos. No, pero vamos a contestar por lo menos unos 10. Aquí no me dejen sola, yo no voy a contestar, ¿eh? Ni uno voy a contestar yo. Ustedes son los que me van a apoyar. Como yo no voy a estar viendo las cámaras, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Fíjense bien, ustedes se van a nominar. Es decir, el maestro Jerry nomina a quien de sus compañeras va a contestar el siguiente reactivo. Una vez que conteste el reactivo la compañera o compañero, entonces ella nomina o él nomina a otra persona para contestar otro reactivo. Es sobre Nueva Escuela Mexicana, así es que no se preocupen. Entonces, ¿podemos iniciar? Iniciamos con el maestro Jerry. El maestro Jerry contesta y después nomina a otro. ¿Estamos de acuerdo? Y si alguien se la sabe, le roba el reactivo al maestro Jerry. Así es que abusado, maestro, ¿eh? Abusado. Bueno, vamos a iniciar. ¿Se ve? No. ¿No se ve A todavía? ver, la voy a decir ya. La ¿Ya voy a se ve? ampliar. Ok. Ok, espérame tantito. Espérame tantito porque quiero quitarle la parte flotantes. Ok, para que se pueda leer bien. Muy bien, dice, en la nueva escuela mexicana, la separación de uno mismo es la base de la transformación de la sociedad. El sentido social de la educación implica una dimensión ética y política de la escuela en cualquier nivel de formación, lo que representa una apuesta por construir relaciones cercanas, solidarias, fraternas, que superen la indiferencia y la apatía para lograr en conjunto la transformación de la sociedad. A ver, maestro, ¿usted me puede decir cuál de estas 4 respuestas es la correcta? Fomento a la identidad con México, honestidad, responsabilidad ciudadana o participación de la transformación de la sociedad. Es la última. Participación, ok, le damos clic, el maestro dice que esta, ok. Correcto, maestro Jerry, ¿a quién nomina? La que guste. La No, compañera es que que guste participar. yo aquí no veo, ustedes ahí sí ven.
A ver, es que lo que pasa es que no las alcanzo. Voy a ver aquí en los participantes, ¿ah? Ajá. ¿Quién dice yo? No tengamos miedo. Este tipo de reactivos es lo que ustedes se van a encontrar en su, en la aplicación de su instrumento. A ver, ¿quién dice yo? Nadie, si no están difíciles. Dulce, Dulce, adelante, Dulce. ¿Cuál es el enfoque de la nueva escuela mexicana? Humanista. Muy bien, humanista. Perfecto. ¿A quién nominas, Dulce? A la maestra Mati. Maestra Mati, ¿está lista? Sí, eso creo. Ah, la pertinencia de trabajar uno u otro eje articulador en conjunción con los contenidos lo deciden las maestras y los maestros, de acuerdo con sus saberes y experiencias pedagógicas, sociales, culturales y comunitarias, de modo que lo establecido es el currículo, sea la base para el magisterio, perdón, y estudiantado. ¿Verdadero o falso? ¿Es verdadero? Correcto, maestra, ¿quién nomina? A la maestra Yadira. Maestra Yadira, ¿está usted lista? Sí, Ok, siguiente. Trabajar un currículo con un campo formativo implica el desplazamiento de una educación basada en asignaturas que propician la fragmentación de la enseñanza y el aprendizaje de los conocimientos y la didáctica hacia un modelo que contempla la interacción del conocimiento de las diversas disciplinas en la que se generan, si discuten y se comparten diferentes saberes entre los integrantes de la comunidad escolar. ¿Verdadero o falso? falso. Bueno, dice la maestra que falso. Ok. ¿Qué creen que es verdadero? Pero bueno, maestra, nomine a otra. Recuerden que sí implica esto, implica trabajar con disciplinas. Adelante. La maestra Ana. Maestra Ana, la escuchamos. Ay, bárbaro. ¿Me va diciendo, maestra Ana, por favor? Fase 1. Con educación inicial. Fase 1, educación inicial. Ok. ¿De ahí? La fase 2 es de educación primaria 1 y 2. Ok. ¿De ahí? La base 3 sería educación primaria 3 y 4. Muy bien. La base 4 sería educación primaria 5 y 6. Ok. no, No me equivoco. La el 5, tercero y cuarto. sí, no A vi. ver, dígame. Ah, la 2 sería, Clase 4, la 2 sería la educación preescolar. Preescolar. Ándele. Ahora sí, la 3 sería educación primaria 2, primero y segundo. así mero. La 4 sería de educación primaria Tercero, 3 y 4. Tercero y cuarto. Ok. Luego la 5 sería educación primaria 5 y 6. Y la fase 6 es educación secundaria 1, 2 y 3. A ver. Correcto. Ay, qué barbaridad. Muy bien. ¿A quién nomina, maestra? Nancy. Nancy. Maestra Nancy, ¿está lista? Sí, estoy lista. De acuerdo al eje articulador igualdad de género, la generación de un currículo con perspectivas de género conlleva la transformación de los libros de textos con contenidos, imágenes, ejemplos y ejercicios no sexistas que superen la generalización y superioridad de lo masculino y recuperen los saberes situados de las personas en comunidades o en las comunidades territorio y ya no en masculino como genérico. ¿Verdadero o falso?
Es verdadero. Ok. Vamos. Perfecto, muy bien, maestra. ¿Quién nominamos? Ah, viene con, dice Lenovo, Lenovo. A ver, por favor. disculpen, se le colocan Lenovo, se le dice Lenovo porque no dice el nombre, ¿verdad? Sí, Ajá, Isabel. disculpa. Maestra Ok. Isabel, por favor. Isabel. ¿Y está lista, maestra Isabel? Sí. Perfecto. Pensar la inclusión desde una perspectiva decolonial implica que las niñas, niños y adolescentes se formen en espacios educativos en las que sean conscientes de que si falta uno, una o uno por motivos de clase, sexo, género, etnia, lengua, cultura, color, capacidad, condición migratoria o religión, entonces no están incluidos todos ni todas. ¿Falso o verdadero? Mm, verdadero. Muy bien. Oigan, qué bárbaro. ¿A quién nomina, maestra? Mm, a la maestra Paulina. Ok, maestra, ¿sería tan amable de leerle a la maestra Paulina el reactivo? Maestra Paulina, ¿está lista? Sí, sí, aquí estoy. Ok. ¿Qué establece el artículo 11 de la Ley General de Educación sobre la NEM? Que el Estado priorizará el interés de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en ejercicio en su derecho a la educación. Por tal efecto, garantizará desarrollo de programas, políticas públicas que hagan efectivo el principio constitucional. O establece que, perdón, la nueva escuela mexicana buscará equidad, excelencia, mejora continua, colocará al centro de la acción pública el máximo logro de las niñas, niños y adolescentes, tendrán como objetivo el desarrollo humano integral del educando, reorientar el sistema educativo nacional, incidir en una cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y la comunidad. ¿Cuál es la correcta, maestra? En primera. Nos La falta. primera establece que el Estado prioriza el interés de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Ok. Les voy a comentar algo. Cuando ustedes lean los reactivos, cuando lean su Ley General de Educación, recuerden que hay ciertas palabras clave. Y aquí en este reactivo estaba la palabra clave en la parte cuando me dice excelencia. Está en el artículo 3. Máximo logro del aprendizaje. Es otra parte. Y esta parte de la comunidad. Transformaciones sociales de la escuela y la comunidad. Yo se lo estuve enfatizando en los reactivos, en la presentación que les hice anteriormente. Y bien, maestra, no hay problema. Aquí nomina usted, nos quedan dos reactivos. O si quiere contestar usted otra, no hay problema. Se la catafixiamos. Bueno, a ver, otra. A ver, otra. Ah, esa voz me agrada. Va la que sigue. Pues sí, hay que analizar. Sí, ¿verdad? Son construcciones cognitivas, sociales, dinámicas que las personas utilizan desde su nacimiento para expresar, conocer, pensar, aprender, representar, comunicar, interpretar y nombrar el mundo, así como necesidades, emociones, sentimientos, experiencias e ideas, significados, saberes y conocimientos. ¿A cuál de los cuatro campos formativos corresponde? ¿Se acuerdan que yo se los dije? Corresponde a...
Lenguaje. Fueron a las notas. Fueron a las notas, definitivamente. Y vamos por el último. Es un modo de razonamiento que implica relaciones coherentes de conocimientos fundados en el desarrollo de habilidades para indagar, interpretar, modelizar, argumentar y explicar el entorno. ¿A cuál campo formativo corresponde? Maestra, ¿quién va a nominar? A usuario. Está como usuario. A ver, usuario. No contesta usuario. ¿Alguien más? Araceli. A ver, maestra Araceli, por favor. Permítame. ¿A cuál campo formativo corresponde? Sería O si saberes, alguien quiere ayudar. saberes. ¿A cuál? A saberes. Saberes y pensamiento científico. Ok. Muy bien. Vamos a aventarnos esos articuladores y ya. Aborda la relación con el ser humano, la sociedad, la naturaleza, desde una comprensión crítica de los procesos políticos, naturales y culturales, en diversas comunidades situadas históricamente y geográficamente. ¿A cuál corresponde? ¿Me pueden decir, por favor? Ética. 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 Ética, muy bien. Y vamos con el último. Su objeto de aprendizaje son las experiencias cognitivas, motrices, socioafectivas y creativas que permiten que los niños y adolescentes desarrollen progresivamente la construcción de su identidad, sentido de pertenencia, interdependencia, conexión emocional, ¿a cuál corresponde? Bien humano, ¿no? ¿A cuál? Humano, bien humano. A ver, muy bien. Pues bueno. A ver. Permítame tantito, quiero dejar de compartir, pero no me deja. Ay, ¿ya dejé de compartir? ¿Ya, verdad? No, está compartiendo No. su chat de WhatsApp. Ay, Dios, se enteraron ya de todo. Ya, No, no ya de dejó todo. de No es compartir. cierto, no es cierto. Buenas noches. Pues bueno, hasta aquí nos quedamos. Veo que sí hubo un afianzamiento. Tuvimos exactamente de los reactivos. A ver, permítame porque no sé. Tuvimos solamente 2 fallos, lo cual les felicito. Y pues ya les comparto el test para que lo realicen posteriormente. Son 60 reactivos para que se entretengan un ratito. Pero sí les puedo sugerir que lo vayan ustedes anotando cuáles son sus fallos, ¿verdad? E irlos repasando. Y pues La bueno, es cuanto hasta presentación. ¿Puede compartir claro, la presentación, por favor? y por supuesto la presentación también es de ustedes, la presentación con mucho gusto es para ustedes, es Ah, diseñada para ustedes. Y pues bueno, sí grabó, ¿verdad? ¿perdón? Sí, sí, hizo la grabación. ¿No se grabó? Pues el maestro David supongo que estuvo grabando. A ver, déjenme ver, veo Ah, que está en YouTube. Sí, el maestro debe haber hecho la grabación. Y pues bueno, yo me quedo hasta aquí. Déjenme ver si está el maestro David por acá. ¿No? No está el maestro David. Al Yo inicio creo de que la sesión decía que si se grababa aceptabas la grabación, y sí se grabó. así es. Sí, yo le ah, di en aceptar. Yo le di en No, pero aceptar. de hecho sí tiene un mensajito arriba donde dice que se está grabando en directo en YouTube. La transmisión también Es cierto, es cierto. Sí, sí, eso estoy viendo aquí. Y bueno, pues
Entonces creo que de hecho yo soy anfitriona, ¿verdad? Sí. Sí, es correcto. Entonces, bueno, aquí supongo que le tengo que dar, para finalizar, le tengo que dar detener. Ya se fue el contenido, ya se va a enviar, dice. ¿Lo envío yo o se va directo? Y así es, se va directo cuando cierra cámara live, inmediatamente se va. Tarda como unos 5 minutos para subir o 3, pero sube. Muy bien, ok, perfecto. Pues bueno, es cuanto, hasta aquí me quedo yo. Me da mucho gusto, me dio mucho gusto interactuar con ustedes. Espero que hayan disfrutado la sesión. Falta la foto, claro que sí, hay que tomarnos la foto, permítame tantito. A ver, pero abran sus cámaras. A ver, primero abran sus cámaras para que yo pueda tomar una foto y enviarla al doctor David. Muy bien. A ver, otra vez abran su cámara porque no me la abrieron todos. Muy bien, tomo la foto y se la envío a David. Permítame tantito. Y ahorita van a volver a abrir la foto, abrir la cámara para ok. Nuevamente. A ver, dice, vamos a ver. Galería. Ahora sí. Así los quería ver. Muy bien, en galería. Perfecto, tomo foto, ya tomé la fotito. Se la envío al doctor. Y pues bien, vamos a finalizar nuestra reunión. Deseo todo el éxito para ustedes. Espero que esta no sea la primera ni la última, el último espacio en el que interactuemos. Y todo el éxito y una bendecida y exitosa también semana. Que estén muy bien y a seguir disfrutando de esta preparación. Hasta pronto es cuanto, que Hasta estén muy pronto, bien. gracias. Buenas Hasta noches luego. Gracias. a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos.